Muy bienvenidos a este nuevo video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te cuento muy brevemente de qué va este canal. Este canal está diseñado para poder subir todo tipo de contenido que pueda ayudar a las personas a mejorar su nivel de inglés. Como es un canal relativamente nuevo, hasta el momento, voy a estar subiendo todo contenido para niveles principiantes, intermedios. En el video de hoy vamos a estar trabajando con uno de los tiempos verbales del idioma inglés, que es súper importante tener bien en claro. Este tiempo verbal es el presente, pero vamos a trabajar con la parte del presente simple. Lo que sí quiero decirles es que si te interesa aprender el idioma inglés y si te interesa mejorar tu pronunciación o tu writing o lo que sea, que quieras mejorar de tu nivel de inglés, te voy a contar que te suscribas primeramente al canal y mantente al pendiente, ¿sí? Para suscribirse tienes que solamente hacer clic en el botón que está aquí abajo, que es rojo, y solo haces clic y ya estás suscrito. O sea, es súper fácil. Y al lado tienes una campanita, que eso es para que te lleguen notificaciones cada vez que subo videos. No te preocupes, no subo videos a cada rato, así que no te va a estar sonando las alarmas todo el tiempo. Pero es bueno que sigas una continuidad para que no pierdas tu progreso en el idioma. Y también contarte que todos los que sean miembros de este canal estarán participando siempre en unas clases que yo normalmente hago cada periodo de tiempo gratuitas. Es para que puedas practicar de manera oral todo lo que han aprendido en el canal. Si bien el canal no tiene mucho contenido hasta lo que es el día de hoy, sé que en un futuro vamos a tener bastante contenido. Entonces, todo eso sería súper importante poder ponerlo en práctica. Al final, todos queremos el idioma inglés para poder comunicarnos de manera oral. Y si bien lo escrito, la gramática y demás es súper importante, es todo un complemento. Tenemos que aprender todo para poder mejorar cada vez. Así que sin más introducción, vamos a lo que nos compete. Alright guys, here we are. We're going to talk about present simple today. Como les decía, vamos a hablar sobre el presente simple. A veces se suele decir que la gramática y demás es un poco aburrido, que no sirve para nada y demás. Pero realmente les puedo asegurar que una vez que entiendan las bases del idioma, que son el present simple y el continuous, realmente van a entender muchas de las cuestiones que pasan en el idioma. Si realmente desean aprender, les voy a pedir que confíen en el proceso, síganme en la clase y van a ver que van a tener resultados. Y sé de que hay cosas que hay que entenderlas para poder reproducir ese entendimiento a la hora de que voy a hablar. Así que con el objetivo de poder hablar bien, digamos, el idioma de manera oral, es que vamos a explicar algunas cuestiones. Si sos nuevo y es la primera vez que ves esto de Present Simple, ¿qué es? Vamos a empezar porque vamos a hablar sobre qué es el Present Simple, para qué me sirve y cómo usarlo, básicamente. Bien, the Present Simple is a tense in English that we use to talk about something that normally we do or frequently we do in our lives, basically. Entonces, el presente simple es un tiempo, uno de los dos tiempos presentes del idioma inglés. ¿Y por qué digo uno de los dos tiempos presentes? Bueno, pues es que el idioma inglés tiene dos tiempos para referirse al presente. Uno es el simple y el otro es continuo. En esta clase vamos a referirnos solamente al present simple y en el próximo video les voy a traer uno de present continuous. Esto es para que puedan entender la diferencia. En cambio, no volverse locos viendo los dos tiempos a la misma vez, porque seguramente se les va a complicar entender la diferencia si lo hacen de una. Así que síganme aquí y van a poder ver la diferencia entre uno y otro. Así que vamos a empezar por present simple. Bien, today's agenda is use the present simple positive sentences, interrogative sentences, negative sentences, spelling rules, and summary.
Esto es lo que tenemos en la agenda del día de hoy. Todo lo que vamos a ver, ¿sí? El uso del presente simple, las oraciones positivas, cómo ordenarlas, cómo se arman las oraciones, cómo hacer oraciones interrogativas o preguntas, em, oraciones negativas, reglas ortográficas y un resumen que va a ser un video contando sobre todo esto. Que valga la aclaración, no lo voy a reproducir aquí, lo van a poder reproducir si tienen la diapositiva, si están en el aula virtual donde yo doy clases. Así que bueno, pero para YouTube yo les voy a explicar cada uno de estos pasos, ¿sí? Si ya viste esto, te recomiendo que por favor no te adelantes ningún paso. Es súper importante que te quedes en cada uno de los momentos. Así que te puedo asegurar de que si te quedas aquí en clase vas a poder aprender seguramente que algo nuevo. Así que no adelantes el video. Si realmente deseas aprender, quédate y después me dices en los comentarios si aprendiste algo nuevo, si ya todo lo que te comenté aquí lo sabías. Vamos a ello. Lo primero que tenemos son 3 momentos en los cuales yo voy a utilizar el tiempo presente simple. Esto es fundamental porque a la hora de hablar, yo voy a hablar y en vez de pensar, esto lo digo así en español, esto lo digo así en inglés, que no es algo recomendable, en algunos casos funciona, pero no siempre, lo mejor es, para no confundirse los tiempos verbales, es entender mi contexto. El contexto en el que yo voy a utilizar esto. ¿Qué significa un contexto? Bueno, por ejemplo, voy a hablar de algo que hago repetidamente, de acciones que se generan o se hacen de una manera bastante frecuente, de algo que es permanente. Entonces, si voy a hablar de situaciones como esas, las voy a utilizar y las voy a decir con la estructura presente simple, que más adelante vamos a ver a qué me refiero cada vez que digo estructura presente simple. Luego, si hablamos de cosas permanentes, cosas permanentes en el idioma inglés se refiere a todo aquello como, por ejemplo, donde vivo. Yo vivo normalmente en un lugar y a eso se le dice que es un estado permanente, o el lugar donde vivo. Y la tercera manera o el tercer momento en el cual voy a necesitar utilizar la formación del presente simple es cuando quiero hablar de cosas que son siempre verdad o que son hechos científicos. Vamos a ver. Use repeated actions or events, permanent states, things which are always true. For example, the train station. The train station, it got, for example, the timetable. Por ejemplo, la estación de tren tiene un horario preestablecido. Como tiene un horario preestablecido, más allá de que el tren salga, no sé, todos los lunes a las 5 de la tarde, y yo te pregunte si mañana te vas a las 5 de la tarde, más allá de que eso sea mañana, el horario es algo que se repite. ¿Por qué? Porque todos los días, no sé, jueves, viernes, a las 5 de la tarde, ese tren se va. Por ende, eso termina siendo algo que ocurre frecuente. Todo lo que es frecuente, que se repite, es presente simple. Por ejemplo, mi rutina. My routine is present simple. Why? Because I usually do things more than once in a week. Normalmente, usualmente, yo hago las cosas en mi rutina más de una vez, como por ejemplo ir al trabajo. Y aquí vengo con la foto que pueden ver, si ven mi punto azul. I work in a company where we make laptops. Bueno, trabajo en una compañía donde hacemos laptops. Eso significa, ¿por qué lo digo en presente simple? Bueno, porque se supone para el idioma inglés que los estados permanentes son los trabajos también. Donde yo trabajo es algo permanente, ¿sí? Por ende, va en modo presente simple. Todo lo que es rutina, todo lo que se repite, todo lo que yo hago con frecuencia, así sea una vez al año, es presente simple. Así sea una vez al año. ¿A qué me refiero con permanent states? Todo lo que es belong to you. ¿A qué nos referimos con lo que es belongs to you? Nos referimos a que son todas cuestiones como, por ejemplo,
las familias, ¿sí? No puedo decir de otra manera, por ejemplo, que estoy casado o que tengo 3 niños o que mi familia está compuesta de X manera, de otra manera que no sea el present simple. ¿Por qué? Porque son personas que están permanentemente en tu vida, básicamente. Por eso el idioma lo cataloga así. Y lo último que tenemos es la foto que está aquí abajo, que es algo que va con respecto a lo que es siempre verdad. ¿Qué es lo que es siempre verdad? Que si llueve, the ground would be wet. Si llueve, la tierra estará mojada. Entonces, que llueva y la tierra siempre esté mojada, eso significa que es algo verdadero. También las cuestiones de geografía entran en el presente simple. Si voy a hablar de que Europa queda o que un país queda en Europa o cómo está conformado el mundo, eso va con todo lo que es estructura presente simple, porque a no ser que ocurra un catástrofe histórico, así que cada vez que quieras hablar del presente simple, solo tienes que recordar que si vas a decir algo que tiene que ver con algunos de estos 3 contextos, estarás bien en el camino. Y normalmente yo les muestro un video a mis alumnos. Video que no voy a reproducir por cuestiones de derecho de autor. No sé si YouTube me lo va a permitir, pero se los presento. De repente si lo captaron, tal vez lo puedan buscar aquí mismo en YouTube. Del video extraje unos cuantos ejemplos para que esto que estábamos hablando del uso quede un poco más claro. Y repeated actions. Todo lo que termina en T, ed, se pronuncia como tid, T-I-D, básicamente. Bien, tenemos 3 ejemplos. El primer ejemplo es, I usually get up at 7 o'clock. Bien, usualmente, sí, me despierto a las 7 de la mañana. Second example, During the week, I have swimming practice on Mondays, I do taekwondo on Tuesdays, and tennis on Thursdays. Significa que yo normalmente, ¿sí? Durante la semana, during the week, durante la semana, tengo natación, ¿sí? Practico natación los lunes, hago taekwondo los martes y los jueves hago tenis. Es una rutina. Cada uno de esos días, de cada semana, durante esos meses, es algo que se repite, por ende también puede ser permanente porque lo hago. Es mi rutina y entra en presente simple. Cada vez que yo voy a hablar de cuestiones como esta, entra en presente simple. Algo que yo hago con frecuencia. Y después, we always go on holiday. We always go on holidays in the summer. Nosotros siempre vamos de vacaciones en el verano. También, por más que sea solamente en el verano, una vez al año, esto significa que es repetitivo. Entonces, más allá de que sea una vez al año, se repite, entra en presente simple. Todo lo que sean permanent states. Vamos a leer los ejemplos de permanent states. I like him a lot. Sophie works as a travel writer and they live in London. Bien. I like him a lot. Eso también. Esto de me gusta a él mucho. Eso significa que yo puedo hablar de las cosas que me gustan y de las que no me gustan en presente simple. Así que no puedo nunca hablar de otra manera, porque todo lo que es que me gusta o no me gusta se supone que es permanente. Vamos, que si te dejó de gustar el novio, bueno, pues lo dejas. Tomémoslo con pinzas. Pero fuera de eso, realmente todo lo que es gustos y cosas que no me gustan van con presente simple. Maneras donde trabajo o a qué me dedico, presente simple, ¿sí? Y donde vivo, presente simple. Ahora, tenemos otro ejemplo, que es el último, que es el que me dice el general facts. Los general facts también entran en present simple. ¿A qué me refiero con general facts? Con hechos generales, como por ejemplo, Thailand is really hot at this time of year. Bueno, Tailandia es muy caluroso en este momento del año, ¿sí? Es decir, las estaciones del año. Eso es permanente. Se supone que siempre, no sé, en Argentina es invierno de, hipotéticamente, no sé, junio a septiembre. Es pleno invierno, vamos a decir.
La primavera empieza de septiembre a noviembre, de diciembre a febrero, marzo es el verano. Eso es así constantemente y siempre. Es un estado permanente. Ahora, these snakes live on the ground, in trees and in water. Bueno, las serpientes viven en la tierra, en árboles y en el agua también. Algo que es siempre verdad, ¿sí? A no ser que vivas en medio de la selva, realmente no creo que tengas una serpiente en el asfalto. Así que por eso entra en las cosas que siempre son verdad. Y lo último que tenemos es el Timetable of Future. En el video que previamente no les presenté aquí en YouTube por temas que ya les comenté, también mencionaban el tema del train. The train leaves at 5 in the morning, or I've got to go, for example. I have an English class in a minute. Significa, el primer ejemplo me dice que el tren sale a las 5 de la mañana. ¿Por qué lo utilizo en present simple? Porque más allá de todo, de que el tren salga mañana, el tren tiene ese horario fijo. Y como es fijo, es por ende permanente o frecuente, como lo prefieran, va en presente simple. Y por otro lado, I have to go. Sí, pero I have to go. Tengo que irme. Es como decir, tengo que irme, pero no es una especie de futuro, no. Porque más allá de todo, lo que yo tengo presente aquí es que yo me tengo que ir, pero porque realmente, como me dice aquí, I have an English class in a minute, significa que tengo que irme porque tengo una clase. Esa clase está programada, ya está preestablecida. Todo lo programado, lo preestablecido, lo rutinario, entra en presente simple. Y con esto nos movemos. Cualquier duda o pregunta, me la hacen. Y aquí es donde nosotros vamos a hablar de muchas cosas interesantes, que aunque sean spelling rules, es decir, reglas ortográficas, créanme que a la hora de hablar son muy importantes. Así no se cometen errores de decir cosas como she like o I doesn't, cosas así que son totalmente erradas. Vamos a entenderlas en todo lo que es las reglas ortográficas. Bien, vamos a ver cómo conformo una oración del presente simple y cómo se hace esta conjugación. Lo primero que tengo que entender es que yo, cuando voy a hablar en el idioma inglés, esto es fundamental para hablar. Tengo que tener primero sujeto u objeto. Sujeto u objeto es la persona o el objeto de quien estoy hablando. Entonces, lo básico que necesito saber es que primero pongo a la persona, si es una oración positiva, y después coloco al verbo. El verbo es esa palabra que me indica que es una acción lo que está seguido de eso. Por ejemplo, el subject, que es la persona, se va a dividir en dos grandes grupos. La conjugación del inglés se divide en dos grandes grupos. Esto que nosotros hacemos en el español de decir yo como, él come, eso es conjugar. Pero ¿qué pasa? En vez de hacer una conjugación para cada persona, en el inglés se divide en dos grandes grupos. Personas de I, you, we and they, que sería yo, vos o usted, nosotros y ellos, es un grupo al cual yo lo voy a conjugar muy sencillo. No le voy a poner nada. No lo pongo con el to cook, como por ejemplo sería cocinar, sino que pongo cook solo. Y pongo I cook dinner every day, o you cook dinner every day, o every Friday. Ahora, el segundo grupo se compone por tres personas, donde sí voy a hacer algo en el verbo. Por ejemplo, voy a hablar de he, she o it, ella, él, que es he, she, que es ella, y it, que puede ser para dirigirse a un animal o a una cosa. Yo tengo tres ejemplos acá. Cuando decimos he, she o it, podemos decir she cooks dinner every Friday, he watches black and white films, o it tries every day. Acá, como ven, están rojos ciertas cosas. Mientras que cuando hablo de I, you, we and they, en este ejemplo de aquí, no hacemos nada, solo colocamos
la acción tal como sabemos, así sin nada. En el otro grupo se conjuga de la siguiente manera, colocando una S. Miren qué fácil es en el inglés. En el español tenemos que hacer un montón de cosas. Yo como, ella come, ellos comen, bueno, cambia bastante. En el inglés solo tengo que recordar unas cuantas cosas. Poner una S, la mayoría de los casos. En algunos casos va a ser ES y en otros va a ser IES. Bueno, antes de ir a saber cómo me entero o cómo sé dónde va la S, la ES o la IES, vamos a traducir estos ejemplos que tenemos. The first one says, she cooks dinner every Friday. Ella cocina la cena cada viernes. He watches black and white films. Él mira películas en blanco y negro. O en negro y blanco. It tries every day. Puede ser que me esté refiriendo a mi gato, entonces diga, lo intenta cada día, por ejemplo. Bien, eso significa. Ahora, vamos a ver, para no quedar como esta chica de loca porque no sabe qué hacer con el tema de la S, cuando hablamos de he, she, it, nos vamos a mover de lugar. Y aquí estamos. Si yo estoy hablando de I, you, we and they, lo cual sería yo, nosotros, ellos o usted, no voy a aplicar esta regla. ¿Bien? La S. ¿Cuándo coloco la S? Siempre que se esté hablando de he, she o it, agregaremos una S al final del verbo. Puse doble L, sorry guys. Del verbo, a no ser que el verbo termine en una letra especial como S, SH, CH o X, donde agregaremos una E y luego una S. Si el verbo termina en cualquier letra, yo voy a colocar una S. Pero si el verbo termina en una de estas especiales, voy a tener que agregar una S. Así que vamos al cuadro purple, el cual me dice, vamos a añadir una ES al final del verbo cuando este termine en una de estas consonantes. ¿Bien? Es muy sencillo, miro mi verbo y si termina en S, agrego ES. Si termina en SH, agrego ES. Si termino en CH, agrego ES. Si termina en O, lo mismo. Y si termina en X, lo mismo. La IES, esto aquí está escrito, así que lo pueden leer. Si no se lee bien, me pueden dejar saber. Yo se los explico para ser más sencillo. Si yo tengo un verbo que termina en consonante, lo cual significa en cualquier letra que no sea una vocal, las vocales son A, E, I, O, U, por si alguien no se acuerda de cuáles son las vocales, si termina en alguna vocal, no aplica. Es decir, que si yo estoy hablando de un verbo que termina en consonante y luego Y, se me va la griega y viene la I latina, la bailarina. Entonces, entra la I latina y luego añado la ES. ¿Por qué agrego la ES? Bueno, pues porque estoy hablando de he, she, it y para conjugar bien tengo que poner IES. Saco la Y cuando está acompañada de una consonante y luego pongo I latina en reemplazo de la griega. Si no se entendió, me dejan en los comentarios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, recuerden que esto va a ser para he, she o it. Por ejemplo, si yo tengo un verbo que termina en cualquier letra, es como estos que tengo en el primer cuadro, in the pink one. For example, walks, eats, runs, speaks, climbs. Por ejemplo, the cat eats too desperate. Esto me está diciendo entonces que el gato come demasiado desesperado. Bueno, después me dice, she speaks too fast. Ella habla demasiado rápido. Es decir, que cuando hablo de he, she, it, añado S. Solamente la S si termina en cualquier letra. Ahora, si termina en una de las especiales, como las que les conté, añade ES. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que siempre les han dicho como que do y da son dos auxiliares diferentes? No, no es así. No es que son dos auxiliares diferentes. Lo que pasa es que do y go terminan en O. Como terminan en O, añado E y luego la S. Y por eso se transforman en goes y en does. Y finalmente tenemos las dos columnas. Una con consonante y luego Y, la cual se va a sacar la Y y se va a colocar la I latina y luego la ES.
Pero si por el contrario el verbo termina en A, que es vocal, o en cualquier vocal, y luego Y, no hago nada, solamente añado la S. Por ejemplo, delay o destroy son verbos que terminan en vocales. Añado solamente la S porque estoy hablando de he, she, it, pero no saco la Y porque la anterior no es consonante, sino vocal. Cualquier pregunta me la dejan. Y aquí en pantalla te están viendo algunos ejemplos para que recuerden. Y en la última columna les dejé una tarea. Pónganme en los comentarios, por favor, cómo conjugarían estos verbos que están en la columna azul. ¿Cómo formo las preguntas? Bien, vamos a empezar por el número 1, preguntas y respuestas. Bien, el primero me dice que vamos a ir al punto número 2, sigan mi botón azul. En el punto número 2 me dice que yo voy a hacer una pregunta de la siguiente manera. Primero voy a poner un question word, después voy a poner un do o un does, que eso va a depender del subject, porque do y does significa lo mismo. Y luego voy a poner el sujeto, que sería la persona, Carolina, María, el gato, etc. El verbo en infinitivo y un complemento. Ejemplo, when do you see him? La persona te puede responder, I see him normally on Fridays. Lo veo normalmente los viernes. ¿Bien? Un WH question significa que es una palabra de pregunta. Una palabra de pregunta es toda aquella cuestión, como por ejemplo when, que me dice cuándo. Si no se las acuerdan, en la próxima pantalla les voy a mostrar cuáles son las question words. Y luego tenemos otro estilo de pregunta. El otro estilo de pregunta está aquí abajo, el número 3, que en vez de empezar con un WH question, va a empezar directamente con el verbo auxiliar, como por ejemplo do o does. Después es todo lo mismo. Va a ser el subject, va a ser el infinitivo y el complemento. Por ejemplo, does Jack like sports? Aquí, como ven, tenemos un asterisco en like y tenemos el subrayado la ES. ¿Por qué? Porque como es pregunta y estoy hablando de Jack, que es he, agrego ES al do. Y no pongo S a like. ¿Por qué? Porque ya la tiene la S el do, el auxiliar. Así que, ojo ahí. Punto número 2. Do you see him on Wednesdays? Te pregunta, ¿lo ves los miércoles? Es una pregunta más específica que la primera. Aquí pregunto cuándo lo ves y yo tengo que responder con un día. Pero si te preguntan con Do you see him on Wednesdays? Respondo simplemente como sí o no. Y el número 3 me está indicando, por ejemplo, es otro ejemplo similar cuando pregunto con do. Do they see him on Wednesdays then? Bueno, el then está ahí simplemente porque es para indicarles que en una conversación natural digo, ¿lo ves los miércoles? Entonces, y listo. Ahora, las respuestas. Vamos a ir al punto número 4. Cuando te preguntan con do o con does, es verdad que respondo como yes o no. Pero normalmente las respuestas son más cortas. Pero queda un poquito cortante si yo respondo como yes I do o no I do o no I don't. Suena como muy cortante. Así que realmente les recomiendo que si responden con yes o no, digan no I don't, but I normally do something else. No sé, cosas que indiquen un poquito más de simpatía. Y en la número 5 son las palabras, las preguntas que empiezan con palabra de pregunta, es decir, con un cuándo, dónde, where, when, what, for example. Esas sí van a requerir de una cierta explicación acorde a lo que le están preguntando. Cualquier duda o pregunta, ya saben, me lo dejan. Aquí tienen en pantalla las palabras de pregunta. Me faltó why. W-H-Y. W-H-Y. Que es por qué. Así que bueno, para que tengan en cuenta eso. Y luego aquí tienen en pantalla otro ejemplo de cómo podría ser una pregunta. Aquí tenemos, what does Marcus do on Wednesdays? Les puse este ejemplo específico porque mucha gente se rompe la cabeza traduciendo el does, pero sin embargo no lo tienen que hacer. El does del auxiliar, si a veces, si les aparecen dos veces el do en la misma oración, el primer do solo me indica qué tiempo verbal estoy utilizando. Nada más, no se traduce.
Y luego el segundo do sí me indicaría hacer, así que tengan en cuenta eso. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Marcos los miércoles? Y yo, otra cosa que normalmente dicen es, si te preguntan con do o con das, debes responder como tal, pero no es necesario, puedes responder como desees en realidad. Entonces, te recomiendo que tengas en cuenta el ejemplo que te dejo aquí abajo. Recuerden que siempre tenemos 1000 maneras de responder. Y aquí les dejo en pantalla para que lean, dice, el segundo tipo de preguntas, ¿sí? Que tienden a ser cortas. Les muestro que, bueno, la pregunta dice, ¿Does Marcus go to the gym to exercise on Wednesdays? Entonces te pregunta que si Marcos va los miércoles a ejercitarse al gimnasio. Bueno, yo puedo responder, yes, he does, pero puede sonar un poquito cortante. Y en mi experiencia viviendo en Inglaterra, realmente fue muy rara las veces en que yo escuché que las personas respondieran solo con yes, he does y nada más. Eran casos muy específicos. Así que yo realmente recomiendo que añadan una cuotita, una cosa más, como por ejemplo, yes, he does, he usually goes in the afternoon, como si lo hace normalmente o usualmente él va en las tardes. ¿Por qué? Porque si la otra persona estaba buscando conversación contigo, pues le das pie a que siga preguntando y puedan tener una linda charla. Así que bueno, pero ahora si no te interesa, pues ya sabes qué hacer. No, he doesn't. Y nada más. Bueno, chicos, este es el video resumen que yo les dejo a mis alumnos. También lo pueden conseguir aquí en YouTube para mirarlos. Y finalmente les dejo una recomendación, ¿sí? Espero que les haya gustado esta clase. No quería hacerla muy larga y también por eso intenté resumirla de la mejor manera posible. En mi próximo video les voy a dejar una recomendación, un ejercicio de práctica del present simple. Déjenme en los comentarios, por favor, si se entendió, si quedaron alguna duda, si quedó alguna duda y todo aquello que quieran saber, ¿sí? Y también, bueno, como dice aquí, recuerden que la práctica, bueno, no te hace por ahí un experto, pero te mantiene en el camino del aprendizaje. Créanme que yo constantemente estoy estudiando, aprendiendo y a mí me súper ayuda poder estar en el constante aprendizaje. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Muchos besos para todos. Ya saben qué hacer. Comenten, pregunten, compartan y aprendan mucho. Es lo importante.